Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un poquito de limpieza en casa, es una limpieza un poquito diferente, ahora os explicaré por qué, pero antes que nada voy a dejarme la cama hecha. La habitación se estaba ventilando mientras estaba desayunando y dejaba también recogida la cocina, que ya sabéis que a mí me gusta nada más terminar de preparar lo que sea en la cocina y dejarlo todo fregado o en el lavavajillas si corresponde. Así que nada, termino de hacer la cama y comenzamos con el día de hoy. Bueno, familia, y hoy os quiero hablar de la seguridad en el hogar, que es muy importante, y os quiero enseñar esta cámara que es de la marca Emo. Esta es de dos cámaras, una dual lens. Viene así, es súper pequeñita, muy manejable. Como os he dicho, tiene dos cámaras, una que es fija, que es esta de aquí debajo, y luego esta que tiene una rotación de 360 grados, o sea que no se queda ningún ángulo muerto. Y también trae estas lucecitas porque tiene luz nocturna, que podemos ver de noche lo que está pasando. Se encienden las luces y se ve perfectamente bien. Os voy a ir dejando unas imágenes por aquí para que lo veáis. Y luego también podemos manejarla desde la aplicación, aunque tiene un sensor de movimiento que detecta tanto movimiento como mascotas. Aquí lo tenéis, podéis activarlo en caso de que tengáis mascotas en casa y queráis vigilarla. Se activa cuando ellas se mueven o pasan por delante y también si detectan a una persona. En cuanto hay un movimiento que ellos, o sea, la cámara lo detecta, te llega una notificación al móvil que te descargas la aplicación y la conectas tanto vía Wi-Fi como red alámbrica. Lo podéis conectar de las dos maneras. Aquí tiene para ponerle el cable. Si lo queréis conectar por red, o sea, por cable o por vía Wi-Fi. Y también lo que os estaba diciendo, cuando detecta un movimiento te llega una notificación al móvil como que ha detectado una persona o en el caso de la mascota, una mascota. Y podemos de esta manera pues tener nuestro hogar vigilado. Luego también tiene aquí detrás, voy a moverlo, para añadirle una tarjeta, una micro SD para grabar en el caso de que estemos fuera de casa y queremos dejar las grabaciones. Depende del almacenamiento o de la capacidad que tenga la tarjeta, podemos grabar más o menos días, pero bueno, luego podemos ir borrando y reutilizándola. Y aquí tiene un botón de reset y por aquí para añadir la tarjetita. Luego también una cosa que tiene muy buena esta cámara es que aquí tiene este botón que es de llamada. Por ejemplo, imaginaos que tenemos personas mayores en casa y pasa algo, pues directamente pueden pulsar el botón y nos hace una llamada a nuestro teléfono al que esté vinculado. Y si hay alguna emergencia, pasa algo, pues podemos comunicarnos. Igual que si tenemos hijos en casa, pasa algo urgente, pues pueden dar al botón y al momento nos llaman y podemos ver por la cámara lo que está pasando. De igual manera, estamos fuera y están, yo que sé, nuestros hijos en casa y tenemos que hablarles, pues le podemos hablar. Es bidireccional, ellos nos pueden escuchar y también nos pueden hablar ellos a nosotros. Es como hacer una videollamada mediante la cámara. Y si tenemos mascotas, si queremos hablar con nuestras mascotas para que se sientan un poquito más acompañadas, pues lo mismo. Pero bueno, es en ambos casos, o sea, te pueden llamar a ti por este botón o tú puedes iniciar la llamada desde el móvil para conectarte con la cámara y hablar con la persona que esté en ese momento en casa. También trae esto de aquí que es para anclarlo al techo. Se puede poner en esta posición de aquí, lo ponemos en el techo, esta de arriba se quedaría fija y esta luego es la que giraría. Es súper fácil, simplemente hay que anclarlo al techo y girar aquí, ponerlo girar y se queda ya colocado. Viene con sus tornillos, sus tacos y con esto que es para,
ya te viene la marca para saber dónde hacer los agujeros, o sea, todo súper fácil. Trae sus libros de instrucciones y también trae el cable para enchufarlo. No necesita ningún tipo más de instalación, simplemente descargar la aplicación que tenéis el código QR por todos lados. Aquí tiene todas las funciones que tiene esta cámara y la verdad es que va súper bien porque ahora hay que tener mucha seguridad en el hogar con todo el tema de que te ocupan una casa si te vas de vacaciones, los robos, etc. Y en el momento en que vivimos creo que es algo que es primordial tener en casa para sentirnos un poco más seguros o al menos tener nuestras casas un poco más seguras de que pase cualquier cosa y tanto podemos tenerlo grabado como poder avisar a la policía en caso de que pase cualquier cosa. Incluso tú misma puedes asustar a quien haya entrado en casa hablándole por la cámara, poniendo una alarma, etc. Y no tenéis que contratar ningún seguro ni nada, simplemente vosotros sois los que vigiláis vuestro hogar a través de este dispositivo. Os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción por si queréis echar un vistazo y la verdad es que yo esto lo recomiendo muchísimo porque ya os digo que hoy en día la seguridad en nuestros hogares es muy importante. Así que nada, pasaros por ahí que tendréis toda la información. Y bueno, quiero limpiar las sillas, la tapicería. Me he preparado aquí mi maquinita de limpieza para darle un poquito y me he hecho un preparado, os voy a dejar un vídeo. En esta botellita es agua con Volbone, con amoníaco, he hecho una proporción porque se pueden usar algunos quitamanchas, pero para el tema de las manchas de la silla y se puede poner en el agua, pero si generan mucha espuma la máquina se puede estropear, entonces yo prefiero no meterle nada para no romper la máquina. Le he puesto el agua limpia, que luego aquí sale el agua sucia. Ya os lo he enseñado en otro vídeo que la usé. Y primero lo que voy a hacer es pulverizar las sillas con esto así un poquito donde tienen las manchas, lo dejo actuar un poquito y ya luego le doy con la máquina para eliminar toda la suciedad. Que por cierto, no os había enseñado yo que había puesto la mesa así. Me habéis visto siempre en todos los vídeos que la tengo de la otra manera, pero a mí realmente como me gusta la mesa es así, porque me da la sensación que tengo más amplitud, que cuando la pongo de la otra manera casi queda a la misma altura, pero no sé por qué al tenerla así como en horizontal, a mí me da la sensación de que queda como más espacio aquí, más espacio libre, no sé por qué. Y yo cuando tenía la intención de quitar el sofá, que pusimos aquel otro que al final era muy pequeño y nos decidimos quedar con este, a mí me gustaría pues tener uno un poquito más corto, no tanto como aquel, pero un poquito más corto y que no tuviera cheslón, porque así quedaría como más espacio libre, más espacioso, perdón, el comedor. Pero bueno, que eso son cosas que me gustaría, pero que ahora mismo no voy a hacerlo. Y si pudiera hacerlo, pues aquí también me pondría un banquito de este lado, hacer así como un esquinero. Y de esta manera la mesa aún la puedo poner un poco más hacia atrás y luego poner las sillas alrededor. Aunque a mí realmente me gustaría una mesa redonda, me encantan las mesas redondas, pero a la práctica pues somos muchos en casa y esta mesa pues es más práctica para nosotros, aunque si ponemos una redonda bastante grande también sería práctica. Pero bueno, de momento tenemos lo que tenemos y así nos quedamos. Son sueños que me gustaría cumplir y a lo mejor algún día los cumplo, pero de momento nos quedamos así. Y bueno, que no me enrollo más. Voy a ponerle el spray primero, lo voy a dejar actuar un poquito y luego le doy con la máquina. En el vídeo anterior que os dejaba mis rutinas para yo organizarme dentro de la semana, os explicaba que hay cosas que hacemos, no son cosas de rutina diaria, pero si nos da tiempo a hacerlas después de la rutina que hacemos, damos estas pequeñas limpiezas o estos pequeños pasos para mantener nuestro hogar siempre limpio. En el día de hoy me tocaba comedor, o salón comedor, como queráis llamarle. Y como ya tengo programada otra limpieza, lo primero que quería hacer era limpiar las sillas
no porque corresponda, sino porque tenían algunas manchitas. Es lo malo de tener sillas de tela y en color claro, que se ven todas las manchitas. Pero ya de paso me las limpiaba todas porque digo, ya que hago una, pues saco la máquina y las hago todas un poquito y de esta manera pues si tienen algo de suciedad, también del roce del día a día, de sentarnos para comer, cuando tenemos hijos, en este caso adolescentes o pequeños, que a veces tocan las sillas con las manos con un poco de comida o grasa, lo que sea, pues en la parte de arriba que me habéis visto que le he puesto un poco en todas de la mezcla que he hecho al principio, pues siempre al agarrar la silla para sentarse o levantarse, pues suelen dejar algunas marcas. Entonces yo a veces con un pañito le voy dando, pero ya que me había sacado la máquina, digo aprovecho y las limpio todas. Es súper fácil, la verdad es que estas máquinas te las dejan súper bien y lo mejor es que cuando terminas de pasar la máquina se quedan secas. O sea, puede quedar a lo mejor un poquito de que notas así fría la silla, pero está completamente seca. También influye mucho la cantidad de agua que le echamos con el pulverizador, porque aunque yo le he echado antes con la botellita un poquito, luego con la manguerita que trae la máquina, como veis, voy pulverizando para limpiar mejor la suciedad. Entonces, si echáis demasiada agua y se empapa mucho lo que es la espuma de la silla, puede ser que cueste un poquito más y haya que darle muchas más pasadas para secarla. Pero como veis, yo lo que hago es pulverizar un poquito y al momento lo voy retirando con la máquina para que no se me empape mucho pues la espuma que hay debajo. Pero esto es un ratito del día. Si no tenéis mucho tiempo entre semana, podéis hacerlo el fin de semana. Eso ya cada uno como lo tenga disponible y yo la verdad es que es algo que hago muy de vez en cuando, simplemente cuando veo que las sillas están un poco sucias o que tienen alguna mancha. Si son manchitas puntuales que no requieren de mucha limpieza, pues lo que os he dicho, con la misma mezcla de agua y amoníaco y un pañito podéis darle en la manchita localizada y ya está, no haría falta pues hacer este tipo de limpieza, pero muy de vez en cuando lo hacemos para dar como un mantenimiento y que nuestras sillas se mantengan impecables. Yo la verdad es que estoy súper contenta de tener este aparatito, también me vale para el sofá, para cojines, para los colchones y también tenemos manchas en los colchones, así que es muy útil para cualquiera de estas zonas de casa y para eliminar las manchas. Y bueno, aquí tenemos el resultado final de cómo han quedado. La verdad es que estoy súper contenta porque se han quedado como el primer día cuando vinieron nuevas. Y ahora os voy a enseñar cómo salió el agua, que parecía que no, pero fijaros cómo salió el agua de sucia. Y eso que parecía que no tenía apenas nada, pero ha sacado bastante suciedad. Nada, me toca enjuagarlo y limpiar la máquina y listo. Lo que voy a hacer en el día de hoy, que es a lo que voy a dedicar la mañana, es a quitar todas las cosas de otoño. La verdad es que no me apetece mucho quitarlo, pero es parte de mi trabajo traeros pues ideas para decorar. Entonces, como se acerca la época navideña, ya me tengo que ir preparando y para ello pues tengo que despejar mi comedor porque yo siempre hago como unas pruebas previas a la decoración. Voy moviendo cosas de sitio y voy dando diferentes decoraciones hasta que me gusta al final y consigo el estilo que quiero darle. Cada año intento variarla para no hacerlo todos los años igual
Hay veces que me decanto por unos tonos, a veces por otros, pero bueno, dentro de la línea y de las cositas que tengo o que vaya comprando poco a poco, pues me gusta ir haciendo este tipo de pruebas. Y para ello pues tengo que retirar toda la decoración de otoño, que la verdad se me ha hecho súper corto porque yo decoré a finales, no, a mediados de septiembre, creo que puse la decoración de otoño y estamos a mediados de noviembre y toca ya quitarla, o sea, 2 meses exactos me ha durado la decoración y se me ha pasado súper rápido, la verdad. No es algo que me guste porque prefiero disfrutar de las estaciones y de las cosas en su momento. Creo que hay demasiada prisa por todo. En agosto estamos decorando de otoño, en octubre ya casi estamos decorando de Navidad y así con todas las estaciones. Y creo que vivimos demasiado deprisa y como con muchas ansias de que lleguen las cosas que tienen su tiempo y tienen sus estaciones. Entonces, nada, voy a quitar también toda la cocina, como estáis viendo, y la parte del salero que tenía la calabacita, que ahí ponía la sal, pues la voy a poner en otro botecito de mientras hasta que coloque la decoración navideña, pero bueno, para no tenerla en un vaso abierto, pues me la pongo en este tarrito que lo he usado alguna vez en la decoración y de esta manera me puedo lavar la calabacita y guardarla ya limpia para el año que viene o para cuando sea. Le voy a dar una fregadita rápida y lo voy a dejar escurriendo mientras voy haciendo otras cositas en casa. También voy a aprovechar para retirar las cosas que tengo de decoración en el dormitorio, simplemente lo de las mesitas y lo de la cajonera, porque los textiles aún no los voy a quitar, eso lo haré más adelante, o en la próxima o en la siguiente limpieza que haga, porque aún como no voy a poner los textiles de Navidad, que es casi lo último que saco, pues mientras voy haciendo mis pruebas me sigo dejando aún los cojines y la ropa de cama que tengo otoñal, que la verdad es que me gusta muchísimo la cama de otoño, pero bueno, ya me lo iré planificando para cuando toque hacerla. Y ahora lo que voy a hacer es con papel de burbuja, que yo me lo voy guardando cada vez que compro algo de decoración y me lo dan envuelto en papel de burbuja, pues me las voy guardando porque así cada vez que guardo una estación tengo para digamos, proteger un poquito las que son así más delicadas, como cristal o cerámica y tal. Y de esta manera, pues no se me rompen al estar unas chocando con otra o si se da algún golpe a la caja, estén un poco protegidas. Es un truquito si sois como yo, que tenéis mucha decoración y vais cambiando, pues siempre guardaros un poquito de esto, de ese papel de burbuja o papel de embalar, el que sea, simplemente es para protegerlo un poco. Yo las que son de madera o cosas así no suelo envolverlas, la verdad, pero las más delicadas sí. Y me he comprado una caja que ya me compré una en verano. Esta es de 57 litros, si no recuerdo mal. Es bastante grandecita porque lo que quiero hacer a partir de ahora es cada vez que guarde una estación, por así decirlo, dejármelo todo en una caja porque anteriormente lo que hacía es dejar bolsas o cosas por diferentes armarios de casa o diferentes lugares y al final me volvía loca buscando dónde había dejado una cosa u otra. Entonces de esta manera yo lo guardo todo en esta caja y sé que aquí va todo lo de otoño. Igual que hice con la de verano, que guardé todo lo de verano y así cada caja tiene una estación y no me vuelvo loca ni voy dejando cosas por todos los armarios que luego no soy capaz de encontrarlo. También voy a guardar ya las tacitas de otoño, me despido de mi rincón del café, ya no lo vais a ver más hasta el año que viene, en otoño digo. Ahora tocará la estación de, bueno, la estación no, la época navideña, porque la Navidad no es una estación, la época navideña, pero de momento me voy a dejar unas cuantas tazas neutras que tengo en casa, que tengo bastante, voy a rellenarla hasta que ponga la decoración de la cocina. Me he comprado alguna tacita este año, creo
creo que solo me he comprado 2, pero no recuerdo muy bien, creo que sí que solo 2, porque tengo bastantes del año pasado y hay que aprovechar un poquito pues lo que tenemos. A no ser que sea una taza que me guste mucho, 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 pues aprovecho lo que tengo. Y nada, voy a terminar de guardar las tacitas y me las voy a llevar también a la caja junto con algunos platos que tenía de otoño y ya lo tendríamos listo. Las ramas me las he puesto en una bolsa porque las guardo en un armario y así no cogen polvo. Y ahora lo que voy a hacer es retirar un poquito el polvo de toda la zona esta de aquí. Me he quitado todo lo que había dejado como neutro. Hay algunas decoraciones que yo las utilizo durante todo el año que no son de una época en específico, como pueden ser velas, los libros decorativos, algún cuenco, por ejemplo, cosas así que me sirven para otras decoraciones. Entonces lo que hago es dejarlas aparte. Nunca las guardo en una estación como tal, sino que me las dejo en una caja aparte y así sé que ahí tengo recursos para rellenar, por así decirlo, cualquier decoración. Y bueno, una vez quito el polvo del mueble del comedor, voy a hacer lo mismo con la zona de la tele y la zona del sofá. También voy a aprovechar para darle un repasito a la lámpara, que esto lo hago todas las semanas. Ya sabéis mi manía con las lámparas, que tienen que estar siempre, siempre limpias, sobre todo las que están encima de la mesa. Y la mesa la limpio todos los días cuando terminamos de comer o de cenar. Y como veía esto aquí como muy despoblado y la casa muy vacía, he decidido poner estas ramitas de olivo aquí en el jarrón este de centro. Son 5 ramitas, las acomodo un poco para que se vea más o menos así lleno y no se vea la casa tan triste porque cuando quito la decoración hasta que pongo la siguiente como que note la casa demasiado despejada. Y me voy a dejar también por aquí todos los libros y las cosas que os he dicho antes que me pueden servir para decorar en la siguiente estación. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiremos quitando cositas y poniendo nuevas y os iré trayendo vídeos también de manualidades. Y nada, si os ha gustado el vídeo de hoy, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.